En el marco del proceso de paz entre el gobierno Santos y las FAREP, se produjo un dispositivo llamado el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese sentido, nosotros tuvimos la iniciativa de presentarle a la Comisión de la Verdad una investigación que ya veníamos avanzando desde hacía un tiempo, que daba una referencia muy específica a víctimas del sector cristiano o mártires de fe. Este proceso de paz permite reconocer la verdad, conocer la verdad, ¿sí? Reconocer a las víctimas en su verdad, lo que es más importante. En esa medida se pueden volver a integrar a la vida política y social del país, volver a reconstruir el proyecto religioso. Registramos 48 casos en los cuales no solo se truncaron vidas muy valiosas, sino que el proyecto liberador cristiano de la Iglesia de los Pobres fue eliminado en muchas comunidades campesinas, indígenas y afro. Para entender esta historia de horror, es necesario comprender qué es y cómo se originó este proceso que denominamos la Iglesia de los Pobres. Esta conferencia del CELA, de Obispos de América Latina, fue como ese punto de partida para la Iglesia de los Pobres. Surge Golconda, ¿sí?, que hace esa propuesta, pero surgen también numerosos movimientos desde la fe, como las comunidades eclesiales de base, ¿sí?, el grupo de cristianos por el socialismo, llamado SAL, Crimpo. Bueno, todo este movimiento en la opción por los pobres, lo que llamamos Iglesia de los Pobres, que parte de una realidad, que busca una transformación social. Entonces se une fe y política en la vivencia del Evangelio. Luego, en la Iglesia de los Pobres nos convertimos en actores cristianos, sociales, buscando desde el Evangelio y la fe una transformación social. Y es importante además señalar que en nuestra investigación damos a conocer 48 casos y es bastante diciente que los 48 casos, 42 corresponden a asesinatos. Esto pues da muestra de que se quería aniquilar este proceso o este movimiento de Iglesia de los Pobres. Otro hallazgo importante que logramos con este informe, con esta investigación, es descubrir que en algunos departamentos hubo mayor persecución a estos hombres y mujeres de fe, como por ejemplo en el Valle, en Antioquia, en Cauca y en norte de Santander. Aunque los hechos victimizantes corresponden a 15 departamentos, son estos donde se presenta el mayor número de casos de persecución, de asesinato, de desaparición forzada, de exilio.
Y otro aspecto fundamental es que de esos 48 casos, 34 corresponden a víctimas de Estado, donde hubo un relacionamiento entre paramilitares, ejército y policía. Desde sus prácticas cotidianas, las víctimas tenían una praxis liberadora, decidida a contribuir para mejorar la vida de sus comunidades. Desde esta iglesia de los pobres, por el compromiso radical por los empobrecidos, por la denuncia de la injusticia, la persecución hacia cristianas y cristianos comprometidos en la iglesia de los pobres, la victimización fue grande a religiosas, laicos comprometidos, Elsa Alvarado y con Mario Calderón, su esposo, que trabajaban en el cine, el sacerdote Sergio Restrepo, jesuita, el marianista Miguel Ángel Quiroga, Jacinto Quiroga, también laico, el joven acá, Toño Hernández, universitario de Comunidades Eclesiales de Base. Bueno, y así muchos que ya después veremos en los casos que vamos a presentar en este informe. Todas las historias están conectadas por la persecución a la acción pastoral en su opción por los pobres, reflejada en la esperanza y organización de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que trabajaban por alcanzar cambios y transformaciones profundas en sus vidas, territorios y en toda la sociedad. Si bien la gran mayoría de los casos documentados terminaron con abruptos asesinatos, también existen casos de dolorosos desplazamientos y exilios. Este proyecto de Iglesia de los Pobres, proceso, movimiento, corriente de pensamiento, sufrió pues durante décadas toda una acción de persecución, de represión, que pues no solamente estuvo dirigida contra las personas, los individuos, en este caso religiosas, sacerdotes, religiosos, laicos y laicas, que a lo largo y ancho del país venían realizando su trabajo pastoral, sino muy fuertemente estuvo orientada a destruir los procesos organizativos que ellos venían desarrollando. Durante este periodo se pueden identificar como causas principales y tal vez la principal causa, que ellos estaban generando procesos muy serios, muy sostenidos, muy profundos, de concientización en las comunidades. Entendemos aquí por concientización pues el despertar de una conciencia crítica, de comprensión de la realidad por parte de los campesinos, de los indígenas, de los pobladores urbanos donde ellos estaban. Cada uno de los casos referenciados en el informe permite evidenciar altos niveles de planeación y de una cuidadosa lectura del impacto que estos debían causar en las comunidades y procesos organizativos. Sólidas doctrinas y estrategias de terror estuvieron a la base de cada crimen cometido. En este contexto de teoría seguridad nacional, con estos planes de represión, toman al padre Tiberio Fernández, párroco de Trujillo, de origen campesino, sociólogo, pero un abanderado también de la teología de la liberación. Trujillo controlado por narcotráfico, grandes terratenientes, Tiberio opta por los más pobres de Trujillo y organiza 24 cooperativas para hombres y mujeres. Esta acción de organizar el pueblo pobre por su dignidad, por exigencia de justicia, es señalado de guerrillero, que pertenecía al ELN, y junto con su sobrina, que era la que manejaba las cooperativas, Alba Isabel Giraldo,
Se los llevan, los desaparecen junto a un joven, Norbey Galeano, que ayudaba en la parroquia, y un joven arquitecto, Óscar Pulido, que estaba también colaborándole al padre Tiberio. Toda esa acción comandada por el mayor del ejército, Alirio Urueña, hoy condenado a 44 años, pero huyendo, con el apoyo del teniente de la policía, Fernando Berrío, por el grupo de autodefensas financiadas por el narcotráfico. Implicados ahí Henry Loaiza, el Alacrán, Diego Montoya, que está extraditado en Estados Unidos. Estos hechos, como lo del padre Tiberio, se repitieron porque el informe da razón de 48 víctimas de fe. Todavía cantamos, todavía leemos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el imperio del odio Lo que sucedió con mi hermano Nevardo Fernández Obregón, que era un joven, en aquella época pues tenía 24 años, encontró en todo este proyecto de Iglesia de los Pobres el lugar para ejercer todos esos ideales que lo animaban. Estaba viviendo con una fraternidad franciscana y trabajando desde la parroquia que los franciscanos tenían en Neiva, en los barrios del sur. Y en ese trabajo que ellos estaban realizando con comunidades eclesiales de base, con barrios populares, con la cultura, él formaba parte de un grupo de teatro que se llama Teatro Unido para la Acción Cristiana, Tupac. Ese trabajo, en ese ejercicio, se presentó una situación cercana a Neiva que consistía en que unos indígenas iban a ser expulsados de su tierra por parte de un terrateniente, que era el señor Oliverio Lara. Y entonces se generó una solidaridad muy fuerte por parte no solamente del trabajo popular de la Iglesia de los Pobres allí en Neiva, sino de muchas otras organizaciones sociales. Este equipo quedó de reunirse en una finca junto con una comunidad campesina. Y en ese trayecto pues entre Neiva y la finca donde iba a suceder esta reunión, supimos pues que ellos fueron desaparecidos, aparecieron luego a los 3 días en un estado pues muy terrible de descomposición. Los cuerpos habían sido quemados con ácido. Después supimos que fueron detenidos por la policía, que fueron encarcelados sin reseñar el ingreso a la cárcel, sacados a medianoche a esa finca. En esa finca fueron torturados, asesinados. ¿Quiénes fueron los victimarios? Yo diría pues los beneficiarios primeros pues fueron los terratenientes, porque pues evidentemente el tema que había allí de fondo era el conflicto de la tierra. A pesar de las dificultades que presenta la historia de violencia que baña a Colombia hasta nuestros días, el horizonte de un país en paz con justicia social para todos y todas es un aliento para reconstruir tejidos sociales que permitan el florecimiento del buen vivir para los colombianos y las colombianas. Bueno, después de todas estas exposiciones y de toda esta análisis que se ha realizado a lo largo de este informe, y de los resultados, ¿no?, que se han obtenido a lo largo de la investigación de la Iglesia de los Pobres, pues creo que es importante también trabajar ya para la parte final algunas conclusiones, pues que nos van a dar a nosotros en gran medida todo el trabajo realizado a lo largo de estos 8 meses. Una gran conclusión que sacamos de todo este ejercicio es que la verdad de las cosas que han ocurrido no podemos dejarla escondida. Toda esta energía que ha querido ser eliminada
realmente no ha sido eliminada, ¿no? Detrás de todos nosotros, detrás de todo lo que ha continuado en muchas personas que han visto en todos estos hermanos y hermanas nuestras, pues son como faros que iluminan el camino a seguir. Otra conclusión que es importante es que se evidencia que efectivamente en la Iglesia de los Pobres es un actor eclesial victimizado. Victimizado pues porque a ellos los consideraron peligroso para el statu quo. Pero lo más importante es que al ser evidenciado, representa entonces para la Mesa Ecuménica por la Paz un desafío a continuar mostrando que efectivamente es un actor victimizado, pero que como tal es un sujeto político que requiere y que demanda todo un elemento de justicia y todo un elemento de verdad. Entonces, en ese sentido, al evidenciarse a través del informe, como digo, lo que nos reta y nos desafía a nosotros como Mesa Ecuménica es poder continuar con este proceso de la Iglesia de los Pobres. La Comisión de la Verdad deberá destacar la altura ética del proyecto de la Iglesia de los Pobres, profundizar caminos y estrategias que impidan la repetición de esa barbarie, esclarecer la responsabilidad externa e instar al gobierno colombiano a crear garantías para el ejercicio de la oposición, hacer llamado a realizar actos de reconocimiento y perdón. En la Iglesia de los Pobres siempre concluimos los encuentros con un ritual simbólico. Y hoy, a nombre de nuestras víctimas de fe, queremos prender esta luz, símbolo de ese Jesús resucitado, que hoy renace en el pueblo con la memoria de las víctimas. Por eso cantamos, todavía soñamos, todavía esperamos. Y concluyo con una frase del padre Bernardo López Arroyave. La vida solo tiene sentido cuando uno ha decidido perderla para que la historia cambie y el pueblo viva. Y ese es el reto para la Mesa Ecuménica como Iglesia de los Pobres, de seguir hoy luchando por la justicia, por una paz verdadera, duradera, con justicia social. La verdad enunciada desde las víctimas es un elemento fundamental para recuperar la historia de Colombia, sus aciertos, errores y barbaridades que permitan iniciar un verdadero proceso de reconciliación y perdón que toda sociedad necesita para comenzar a comprender al otro y la otra como distintos y respetarlos en sus características distintivas y en la participación de todos y todas en la construcción de un proyecto de nación.